Hare Krishna, muy buenos días. Namaste Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gauram Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las diferentes lecturas y propuestas reflexivas sobre algunos de los textos del siempre radiante y magnífico Srimad Bhagavatam, recordando continuamente que el término de Srimad Bhagavatam hace alusión a un conjunto de narraciones que dan noticia, dan información sobre diferentes modos por los cuales lo absoluto y la suprema personalidad de lo absoluto han sido percibidos en relación o en una relación continua de amor, en una relación activa y dinámica de amor con las chispas vivientes que se encuentran en estado consciente del propio absoluto y desde una disposición amorosa de entrega y servicio devocional. En el último encuentro habíamos vuelto de nuevo a dos textos de los ya leídos, y en este vamos a volver a un texto ya leído y a otro texto nuevo, o sea, al texto siguiente. El texto es el número 23 del capítulo número 9 de este segundo canto de el Srimad Bhagavatam. Y dice lo siguiente. Vamos a recordar que es un momento, una escena donde Brahma, el supuesto creador de este universo material, está teniendo un intercambio desde el corazón y por misericordia del Señor Absoluto, un intercambio con la personalidad absoluta en uno de sus aspectos y también en una de sus supremas moradas o supremos espacios en los cuales se le puede percibir. Brahma dice, la personalidad absoluta dice: oh impecable Brahma, he de informarte que fui yo quien te ordenó al principio a hacer penitencia cuando estabas perplejo ante tu deber. Esa penitencia es mi corazón y mi alma, y por lo tanto la penitencia y yo no somos diferentes. En el momento que tratamos este texto en lecturas anteriores, tratábamos la palabra penitencia como sinónimo o semejante a la palabra austeridad, porque penitencia implica hacer austeridad, y veíamos también a austeridad en sánscrito tapas como aquello de tener la capacidad de prescindir, de alejarse, de no entretenerse en asuntos que fueran diferentes de lo que se está tratando. O sea, ahí tengo una tendencia que me empuja hacia ser distraído por esto, hasta gozar de aquello, etcétera, etcétera. Sin embargo, voluntariamente detengo esa tendencia, o sea, no la ejecuto. Y voy deteniendo, voy centrando, voy reuniendo toda la energía potencial en todas sus diferentes expresiones en un solo punto, en un solo aspecto. Vamos a recordar que Brahma, según el Srimad Bhagavatam, quería saber de dónde venía aquel estímulo que estaba experimentando si no podía percibir nada, y entonces, después de explorar científicamente todo lo que había en ese momento, se dio cuenta de que no provenía de nada de lo que estaba dentro de su campo consciente. Entonces llegó a la conclusión científica de que la procedencia era trascendente, se encontraba fuera del campo consciente del falso ego de Brahma. Y entonces lo catalogó como divino. Y en ese empeño de querer conocer, sintió una especie de indicación o consejo que le indicaba hacia tapas, o sea, hacia austeridad. Entonces Brahma se
se centró ya no en tratar de buscar la respuesta en su campo consciente, sino se centró en sí mismo, en la esencia de sí mismo, en la esencia de su propia esencia, dicho de otra forma, en la raíz de su propia alma, en el centro de su alma o en el corazón de su alma o de su esencia misma. Y allí dedicó toda su atención, su potencia mental, su potencia de inteligencia, todas las potencias. O sea, llegó al punto en que la potencia estaba ubicada o estaban reunidas todas las potencias en la esencia misma y en nada de lo que la esencia construye. Todo lo que la esencia construye es lo que llamamos el mundo material o el mundo también mental, pero la esencia misma no pertenece a las construcciones porque la esencia ya era antes que la construcción fuera. O sea, es a partir de la esencia y de darle una identificación que la chispa viviente construye lo que llama su realidad. Por tanto, la esencia misma no es construida. En Bhagavad Gita, el Señor habla de eso. Habla de Kshetra, o sea, el campo de la acción, lo que llamamos nuestra realidad, las cosas donde ejecutamos las diferentes cuestiones de lo que llamamos nuestra vida, y habla de Kshetrajñan o el conocedor del campo, que es trascendente al campo, o sea, no pertenece al campo, no es una construcción. La esencia no es una construcción y por tanto, siendo lo único que no es construcción dentro de nuestra área consciente, o sea, se puede percibir allí también, entonces es la única manera que tenemos de tener un poco de acceso a lo trascendente. Podemos llegar a lo trascendente también situando nuestra atención en otros aspectos construidos, pero la cadena de se vuelve más larga porque de ese aspecto tenemos que ver de dónde viene, después esa fuente tenemos que ver de dónde viene, así, hasta que vamos a llegar, por supuesto, de nuevo a la potencia esencial y de ahí tenemos que acceder a lo trascendente. Por tanto, se toma un camino o el otro, a fin de cuentas se tiene que llegar a la esencia de qué soy en esencia. Esa es una pregunta obligada para los espiritualistas o para aquella persona que desea averiguar el origen esencial de las cosas y desee comprender la ciencia de la espiritualidad o la ciencia de la trascendencia o la ciencia también de la buena y plena humanidad. Que a fin de cuentas es el único modo, la única maquinaria diseñada con la posibilidad de hacerlo. El ser humano, y por eso es tan importante no perder esta oportunidad. Entonces le está diciendo, oh impecable Brahma, se está completamente purificado, he de informarte que fui yo quien te ordenó al principio hacer penitencia. O sea, Brahma no hace penitencia como práctica, Brahma no hace penitencia por una cosa ni porque le gusta ni porque quiere fortalecerse, Brahma hace penitencia porque sintió una indicación y llegó a la conclusión inteligente después de descartar posibles fuentes de que era una indicación trascendental. Brahma experimentó el impulso trascendental. Una persona podría pensar y decir, bueno, yo también experimenté el impulso o la indicación trascendente suprema de que hiciera esto y aquello y por eso lo hice. Y la pregunta es, ¿cómo verificaste que la indicación era realmente suprema? Por eso se hace alusión y se da tanta importancia en las escrituras a la búsqueda del famoso maestro espiritual o el famoso instructor o guía espiritual o la persona que está encaminada en ese sentido y que tiene experiencia en ese sentido, para que esa o esas personas nos ayude a identificar de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos creyendo que estamos recibiendo, que de verdad que es trascendente y que no lo es. Eso es muy significativo. Y el otro maestro espiritual es las propias escrituras, que nos ayudan a filtrar un poco nuestras percepciones. Pero el problema de la escritura es que también para comprenderlas adecuadamente hay que contar con la ayuda. El maestro espiritual desde fuera, formal o informalmente, y el propio Señor desde dentro, pero la de afuera siempre es más perceptible, puesto que a fin de cuentas nuestra conciencia está más fuera que dentro, al menos en un principio, aunque después ya se sumerja dentro si es que la misericordia del Señor así nos lo permite y siempre lo quiere permitir, pero somos nosotros los demorados. Entonces el punto que quiero mencionar aquí es que el Señor Supremo dice, yo quien te ordenó al principio
o en el principio, hacer penitencia, hacer austeridad cuando estabas perplejo. O sea, en la perplejidad, la austeridad real, el recluir al corazón, el silenciar todo lo demás, el centrarnos en el corazón, aunque la situación sea muy grave y no sepamos qué hacer, centrarnos en el corazón, esa es siempre la respuesta. Claro, habría que aclarar el término corazón, qué significa, porque centrarse en el corazón es centrarse en la propia esencia, donde ya no hay nada, pero aún se sigue siendo consciente de el ser, de la existencia pura. Y allí entonces permanecer en ese aterrador, entre comillas, aterrador silencio, y con la certeza de que en algún momento el Señor de algún modo también hará llegar un eco de todo lo que debamos comprender. Ese estar allí es un estar allí totalmente entregado, es un estar que necesariamente requiere de un 100% de fe, y que para no perderse, entonces al menos en las corrientes personalistas de prácticas espiritualistas, se busca un estímulo que constituye una representación del Señor, ya sea el centrarse en una imagen de las que las Escrituras hablan, de las formas del Señor, convencido que es una de sus formas reales absolutas, o centrarse en un sonido que represente al Señor, o la recordación de uno de los pasatiempos, algo, porque si nos quedamos en la absoluta presencia de la propia existencia, entonces el final es el Brahman, o sea, lo impersonal, que es también el propio Señor, pero no es el aspecto del Señor que los personalistas buscan, porque no pueden realizar servicio devocional ni pueden tener intercambios amorosos con el Brahman. Entonces dice, esa penitencia es mi propio corazón. El Señor explica que esa penitencia es la propia esencia del Señor. El texto 24 dice, yo creo este cosmos mediante dicha penitencia, o sea, creo esta realidad mediante dicha penitencia, yo la mantengo mediante la misma energía, y yo lo retiro todo mediante la misma energía. Por lo tanto, solo la penitencia constituye el poder potencial. Srimad Bhagavatam está revelando a la austeridad, a esa entrega total, a ese necesario centrarse completamente en la propia esencia, en un propio estímulo que sea identificado y que sea ratificado de manera correcta, de manera aprobada por varias fuentes y varias autoridades como estímulo trascendente, y a eso entregarse sin prisa, sin ansiedad, sin presión de tiempo, con la convicción de que cuando estemos completamente purificados, progresivamente purificados, en esa medida iremos teniendo la percepción de lo real, o la percepción del real significado de las cuestiones. Entonces la penitencia, la austeridad, o el dedicar completamente nuestra energía de atención a un estímulo que sea aprobado, que sea aceptado, que sea dado como la presencia o expresión genuina de lo absoluto. He ahí la cuestión. Y en estos tiempos, según la literatura védica y desde el consejo védico, ese estímulo lo constituye, debido a la complejidad de los tiempos, a la ansiedad, a los pocos tiempos, a la falsedad, lo constituye la aceptación de uno de sus santos nombres, y el volvernos inmersos en la repetición y el ahondarnos allí, recordando siempre y teniendo por certeza de que no hay diferencia entre ese sonido, entre esa vibración y la propia presencia absoluta. Es ahí la práctica más simple, la práctica también más recomendada, y la práctica que está definida para que cuando estos tiempos llegaran. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, alabado y bendito sea por siempre, y que tengamos o podemos tener la creciente certeza de que en sus santos nombres reside también la posibilidad de ejercitarnos nosotros en esa austeridad, en esa penitencia que el Señor menciona. Es el punto verdadero, la esencia, la fuerza, el camino. Ese es el método. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद